expectativa. Si no, no vengamos. ¿Me parece? ¿Vino cansado a la casa del Señor? No, yo no creo, hermano, que usted haya venido cansado. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, ayúdeme a predicar hoy día. ¿Ya? Antes de predicar voy a pedir, vamos a orar por su ofrenda, por lo que usted trajo a la casa del Señor, y le voy a pedir que usted tenga su ofrenda en su mano derecha y levante su mano. Ahí sentadito, no se preocupe, levante su mano y permítame orar. Padre, te doy gracias. Gracias por lo que tú nos permites traer a tu casa. Gracias porque no es la cantidad, sino es la intención de cómo traemos, Señor. Señor, es la intención de mi corazón de cómo yo quiero honrar. Yo no doy por necesidad, no doy para que tú me des más, porque la palabra dice, Señor, que tú ya conoces antes que hablemos lo que vamos a decir, que tú conoces toda nuestra necesidad, que tú conoces nuestros problemas, tú los conoces. No es necesidad de hablarlos. Tu palabra dice que antes que hablemos, tú ya sabes qué vamos a decir. Y hoy día, Señor, queremos ofrendar con una buena intención. Queremos darte, y ni siquiera darte, sino traer de lo que tú nos has dado. Todo lo que tú nos das vuelve a ti, porque todo viene de ti. Señor, nuestro trabajo, nuestras despensas que están llenas, nuestra capacidad de poder trabajar, nuestras fuerzas, todo provienen de ti. Y hoy día queremos honrarte con nuestra economía. Así como te honramos con nuestro tiempo, así como te honramos cuando estudiamos, cuando dedicamos tiempo en la oración, cuando te buscamos, Señor, en nuestra intimidad, también te queremos honrar con nuestra economía. Señor, oro por las ofrendas de mis hermanos. Yo te pido que tú bendigas sus manos, que bendigas sus trabajos, que bendigas sus negocios. Señor, que bendiga sus empresas por misericordia. Y si en algún momento han estado en decadencia, Señor, yo te pido que tú toques, Señor, que tú traigas, Señor, lo que ellos necesitan y que tú puedas hacer cercado alrededor de su economía. Señor, reprendemos al devorador, reprendemos al adversario y declaramos la sobreabundancia del Señor Jesucristo sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos y sobre nuestros negocios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede venir a ofrendar, hermano? Que el Señor les bendiga. Dios bendiga su ofrenda. Dios bendiga su ofrenda. Que el Señor le bendiga. Amén. Vamos a seguir con la serie La práctica del pecado nos aleja de Dios. Y es una realidad. Estaba leyendo en la semana y a través de la Biblia, cada vez que vemos que un ungido del Señor o una persona que se dedicó a practicar su pecado terminó más lejos de Dios. El rey Salomón, por ejemplo, era un hombre sabio, le pidió a Dios sabiduría, porque era lo único que él no tenía. No podía haberle pedido riqueza, él tenía, pero lo que a él le faltaba era sabiduría. Pero aún siendo el hombre más sabio, terminó lejos de Dios. ¿Por qué? Porque él practicó algo que Dios dijo en un principio que no lo hicieran. Iban a ser esposos de una sola mujer. Y él tenía más de 700 concubinas. Si usted se pone a pensar, la práctica del rey Salomón fue su destino. Porque entre más mujeres tenía él, más practicaba la idolatría, más lejos de Dios estaba. Y eso es lo que pasa que cuando nosotros practicamos el pecado. Pueden haber dos circunstancias. Uno, que usted peque por ignorancia o porque se le pasó el pensamiento. O muchas veces porque usted no lo quiso hacer, pero ahí estaba. Y puede ir arrepentida donde el Señor y arrepentirse y nunca más volver a hacerlo. O puede, la otra parte, que puede usted, es como le gustó el pecado, seguir practicándolo. Y voy a tener la misma palabra que está en Génesis 4,
verso 7, y dice, serás aceptado si haces lo correcto. En la NTV, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esta es la palabra que vamos a tener central, yo creo que hasta el próximo domingo. Y lo que hoy día yo quiero tocarle no es que para que usted se vaya, oh, soy un pecador. No, hermano, es que yo quiero que usted entienda que muchas veces lo que practicamos nos hace daño. Cuando muchas veces practicamos cosas malas, se hace algo común. Yo vengo de un mundo que se practicaba siempre lo malo. Yo vengo de un mundo que mentir era bueno, y hoy día usted lo puede notar. La gente, el mundo miente porque todos mienten. O sea, practican algo que para ellos es dañino, pero no se dan cuenta hasta que las consecuencias llegan. Una mentira pequeña que el mundo hoy día pueda practicar será como una bola de nieve que va rodando y creciendo y que cada vez que llega a su término explota, y muchas veces daña familia, rompe matrimonios, quiebra a los padres con los hijos. ¿Por qué? Porque la mentira es dañina. Y hoy día eso lo podemos ver. Y hoy día quiero entrar en una pequeña introducción para los hermanos que nos estuvieron el domingo pasado. Estuvimos viendo la palabra, el Yeser Hará, que es una palabra que viene de la Biblia hebrea, del Tanaj. Y esa palabra se traduce los malos intentos o el mal del alma. Se refiere a la inclinación congénita en hacer lo malo, violando la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es violar la voluntad de Dios? No hacer su palabra. O sea, nosotros tenemos el conocimiento de la Biblia, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero aún así en nuestra vida cotidiana hacemos lo malo. Y si usted se pregunta ¿por qué, pastor? Muchas veces porque tenemos esa inclinación del corazón a hacer lo malo. El domingo pasado lo hablábamos, cada vez que alguien daña a tu hijo, lo primero que tú vas a pensar es hacer lo malo a las personas, porque está en nosotros, como en nuestra naturaleza. Eso está en nosotros, pero usted y yo decidimos si actuamos de esa forma o no. Dios no puede decidir por ti, Dios no puede decidir por mí. Él ya hizo su parte, Él murió en el madero de la cruz, quitó el pecado. No es que lo sacó, no, lo quitó, lo rompió, lo quebró con la muerte. Pero usted y yo decidimos si hacemos lo malo o lo bueno. Dios va a estar ahí, alentándote, hace lo bueno, pero en usted y en mí está. ¿Qué quiere decidir usted? La palabra Yeser Hará se refiere a la inclinación congénita de hacer lo malo y violar la voluntad de Dios. El término se extrae de la Biblia hebrea. También vimos que la inclinación del hombre es pensar e imaginar siempre hacer lo malo. Lo vimos, hermano. De Génesis en adelante vimos antes de la destrucción, cuando Dios destruyó la humanidad, el Señor decía, esta humanidad piensa y se imagina siempre hacer lo malo. Siempre. Lo pudimos ver a través de la Biblia de los hombres, a través de la vida de los hombres que practicaron el pecado, terminaron lejos de la presencia de Dios. Como Judas, el que practicó robar de las ofrendas que recibía de las personas para el ministerio de Jesús. Judas era una persona, hermano, que él ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Que él oraba por los endemoniados y los endemoniados eran libres. Pero ¿sabe lo otro que tenía Judas? Que era un ladrón. Era un ladrón, hermano. Que era un apóstol de Jesús. Uno que lo entregó, el que mismo lo entregó por 30 piezas de plata. Ese mismo. Ese es el que hacía milagros. Usted dice, ¿dónde, pastor? Dice en la Biblia, Jesús le dijo, ir y hacer milagros, echar fuera demonios, sanar enfermos. Le dio autoridad a sus apóstoles. Pero aún así, siendo apóstol, teniendo el don de sanidad, liberando endemoniados, aún siendo así, Judas se terminó perdiendo por la avaricia del corazón que tenía. Si usted se da cuenta, cada vez que Jesús le habla a Judas, siempre fue con el tema del dinero.
podríamos haber vendido ese perfume, le habíamos dado el dinero a los pobres. No era porque le interesara a los pobres, no. No, hermano, Judas era interesado en el dinero. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:13. Sodoma y Gomorra fueron destruidos a causa de la práctica continua del pecado. ¿Se recuerda esa palabra que dice Abraham? Dice, tú eliges. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot miró Sodoma y Gomorra. El único que se salvó de Sodoma y Gomorra fue Lot y sus hijos. Porque aún la mujer que tenía Lot se le fue dada una instrucción: no miren hacia atrás. Y la mujer, ¿qué hizo? Miró hacia atrás. Hermano, la desobediencia para nosotros también es un pecado. Yo desobedecer a Dios también para mí es un pecado, porque estoy yéndome en contra de lo que Dios dijo. Si Dios le dijo vaya por la derecha, hermano, vaya por la derecha. A pesar que el camino no sea como el que usted espera, a pesar que el camino muchas veces tenga espinos y no sea tan bonito, no tenga buenos pastizales y sea más desierto, vaya por donde Dios le dijo, porque va a tener ganancia. En cambio, si desobedecemos a Dios, hermano, tendremos que muchas veces tendremos que recibir la corrección, y muchas veces tendremos que recibir la corrección no por Dios, sino por lo que usted hizo, sino por lo que yo hice. Los hijos de Elí pecaron contra Dios, mantuvieron su práctica. Dios decretó que los dos morirían el mismo día, y así sucedió. Los que servían en el altar, las personas que eran como ayudantes del sumo sacerdote, personas que estaban preparadas para entrar y preparar la casa para Dios, esas mismas personas pecaron contra Dios. Y Dios dijo que ellos morirían el mismo día. Y el centro del mensaje hoy día quiero tocar esta palabra. La práctica se define como relativo. Hermano, la práctica que usted hace es algo relativo. Como cuando usted practica levantar a sus hijos a tal hora, se vuelve algo relativo, una rutina. Y eso es lo que hoy día quiero que usted entienda. Un cristiano que ha nacido de nuevo no puede tener un estilo de vida que practique el pecado. Hermanos, somos pecadores, lo entendemos, pero no podemos tener una vida o un estilo de vida que practique el pecado. Yo no puedo practicar la mentira, yo no puedo practicar el robo, yo no puedo practicar engañar a mis padres, yo no puedo practicar engañar a mi esposa. Hermano, no se puede. El que ha conocido a Dios entiende de lo que se le habla. El que ha tenido a Dios en el corazón, el que carga con la presencia de Dios, el que vive con el Espíritu Santo, entiende que una vida en pecado es una vida lejos de Dios. Primera de Juan 3, del verso 8 al 9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermano, yo entiendo que muchas veces tengamos malas palabras, no garabatos, sino que digamos palabras que hieren a las personas. Lo entiendo, pero Dios no lo entiende. Usted puede entender que otros mientan, una mentira, usted lo puede entender, pero Dios no, porque Dios no es amigo del pecado. Dios no es amigo mío cuando yo peco, no, Dios es amigo mío. Dios es mi Padre cuando yo hago la voluntad de Él. No espere que Dios respalde el pecado que muchas veces hemos cargado por generaciones. Vengo de una familia, hermano, que muchas veces el ser mujeriego era algo normal, pero no puedo practicar lo que mi generación practicó antes, porque a Dios no le agrada, porque Dios dijo serás esposo de una sola mujer.
entre practicar el pecado y caer en el pecado. Aunque efectivamente hay diferencia entre practicar el pecado y caer en el pecado, sin embargo, no debemos tomar esto a la ligera, pues yo podría representar dejarnos, o podríamos representar dejarnos engañar por Satanás y pensar que como no practico el pecado, no está tan mal. O sea, yo puedo caer en el pecado y no estoy tan mal, no. Pero los que lo practican, son del diablo. Hermano, puede ser un engaño de Satanás. Puede ser un engaño de Satanás que usted no practicando el pecado, pero sí cayendo, no puede estar tan mal. Pueda pensar que Dios me perdona. Cada vez que usted piensa o peca y dice, si en total Dios me perdona, ¿sabe lo que está? Está quitando ese temor de decirle he fallado a Dios. Cada vez que usted miente, hermano, y usted dice, si en total Dios sabe, y Dios es misericordioso, usted está perdiendo el temor de honrar a Dios. Cada vez que yo peco, hermano, yo me voy a poner por cada vez que yo peco, ¿sabe lo que hay dentro de mí? Hay como que algo que no es que le hayas fallado a tu esposa, no es que le hayas fallado a tu hijo, no es que le hayas fallado a tu mamá, no, hermano, es algo que muchas veces tan solo en la intimidad se puede volver a armar. Porque pecar contra Dios no es algo que a usted le falle a cualquiera. No, hermano, yo sé de lo que le estoy hablando. Yo sé de lo que le estoy hablando porque antes de ser pastor yo, hermano, le fallaba a Dios. Y sabe que llegaba el domingo al culto y muchas veces estaba en el coro, el hermano en el coro, y sabe que yo estaba así y todos los hermanos adoraban al Señor y había algo dentro de mí que me decía, tú no eres digno de levantar las manos porque has fallado al Dios que te llamó. Hermano, ¿cuántas veces has sentido así? Fallarle a Dios no es como fallarle a tu esposa. Tu esposa te va a decir te perdono y te va a abrazar, hermano, y tú te vas a sentir aliviado. Pero algo de fallarle a Dios es algo que muchas veces no te va a dejar respirar tranquilo. Es algo que vas a querer levantar las manos y tú vas a decir yo no soy digno porque te fallé. El pecado es pecado. Pues sabemos que para Dios no hay diferencia entre pecado y pecado, ni entre pecados variales y mortales, sino que toda ofensa, toda transgresión de la ley de Dios, de Cristo, es pecado, hermano. Todo lo que yo haga para ofender a Dios es pecado. No es pecado pequeño porque yo robo 10 pesos o porque robo 10,000 pesos. No, es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Es el mismo pecado, Dios lo pesa de la misma forma. Todo aquel que peca viola la ley de Dios, porque todo el que peca va en contra de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo lo que es contrario a la fe es pecado. Hermano, todo lo que usted puede implementar que es contra la fe de Dios o contra lo que Dios le está enseñando es pecado. Es pecado. Invadir impuestos es pecado. Robarle a tu mamá es pecado. Mentirle a tu esposa es pecado. Todo, hermano. Todo lo que va en contra de la ley de Dios es pecado. Ahora bien, la Biblia se refiere a la práctica o reiteración del pecado y las consecuencias son fatales. La primera y la más importante es que la práctica del pecado puede representar que la persona ni siquiera sea hija de Dios, tal y como lo vemos. En Primera de Juan, capítulo 3, del verso 6 al 10, dice, todo el que sigue viviendo en el pecado, todo el que sigue viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no le conoce, ni entiende quién es él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justo, así como Cristo es justo.
Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con la rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. ¿Se dio cuenta de la última frase? Todo el que es conducido con rectitud y no ama. Disculpe, todo el que no es conducido con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. O sea, usted puede ser recto, pero si no ama. La Biblia declara, y lo vimos el domingo pasado, no podemos decir que yo amo a mi hermano o que yo amo a Dios cuando yo tengo rencillas con mi hermano, cuando yo hablo de mi hermano, cuando yo murmuro de mi hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando yo no practico el amor con mi prójimo. Dios no hace de la práctica del pecado una forma de vivir. Una segunda consecuencia de la práctica del pecado es lo que enseña también el apóstol Juan. En primera de Juan, capítulo 5, del verso 16 al 18. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que nos lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por él, que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tropezado con la misma piedra? ¿Cuántas veces hemos chocado con el mismo argumento muchas veces? No, sí, voy a cambiar. ¿Te acuerdas, mi amor? Yo te decía voy a cambiar. Seguía haciendo el mismo. Sí, hermano. Muchas veces le dije a mi esposa voy a cambiar mi forma de ser. Y la seguía lastimando. Hasta que lo entendí, hermano. Hasta que entendí que lo que estaba haciendo contra mi esposa estaba haciendo contra Dios. La Biblia dice, trata a tu esposa como vaso. ¿Sabe lo que pasa con una copa frágil? Cuando usted la lava, yo lavo la loza. Cada vez que tenía una copa frágil, bien delgadita, yo tenía que lavarla con mucho cuidado, porque cada vez que la lavaba fuerte, terminaba con los vidrios en la mano. Cuando la Escritura dice, y cuando digo trata a tu esposa como brazo frágil, también digo a tu esposo, porque los dos son uno. Yo honro a mi esposa cuando le hablo bien, yo honro a mi esposa cuando la trato bien, pero también honro a Dios. Y cuando yo trato bien a mi esposo, también estoy honrando a Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Hay un pecado que no es perdonado. ¿Usted sabe cuál es? La Biblia declara que tan solo un pecado no es perdonado: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo declara la Biblia. Hay un pecado que no puede ser perdonado, y es blasfemar contra el Espíritu Santo. Yo cuando no conocía a Dios, yo lo hice, pero no lo conocía.
estaba pasando por una circunstancia en mi vida y le decía a Dios, ¿dónde estás tú? Y hablan que eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que tiene grande en amor. Y fui bien orgulloso. Le decía, ¿dónde estás? Porque yo aquí no siento nada. Hasta cuando lo conocí. Y después me recordó lo que yo le había dicho por una hermana que no me conocía. Me dijo, tú blasfemaste contra Dios. Tú le dijiste debajo de una palmera, ¿dónde estás tú? Pero hoy día entiendo al Dios que yo sirvo, hermano. Y usted tiene que entenderlo. Hermano, pecar contra Dios no es algo pasajero. Fallarle a Dios no es algo que usted lo puede hacer todos los días, ¿no? Y muchas veces lo hacemos. Pero tiene que haber algo en nosotros que nos lleve a arrepentirnos. Tiene que haber algo en nosotros que nos lleve a cambiar esa manera de vivir. Y quiero tocarle con esto. El pecado de David nos enseña que podemos ser ciegos ante nuestras faltas. En el caso del pecado de David, él fue ciego cuando vino el profeta Natán. Usted, si no se sabe la historia, dice que David un día estaba paseando por su palacio. Y en el tiempo que los reyes salían a pelear, él se quedó en la casa. Y dice que se levantó por la tarde y empezó a pasear y a caminar. Y en ese tiempo vio a una mujer que se llamaba Betsabé y que se estaba bañando. Era la esposa de Urías el Eteo. Dice que cuando ella estaba ahí, él le empezó a mirar y le preguntó, ¿quién es esa mujer? La esposa de Urías el Eteo. Y la mandó a llamar. Y todos sabemos, dice que el rey durmió con la esposa de Urías el Eteo. Y dice que la historia después cuenta que Betsabé quedó embarazada y que el rey David era tan astuto y dijo, ya anda a dormir, ya mandó a llamar a Urías el Eteo para que fuera a dormir con su esposa, para que a lo buen chileno le quería meter el guaguazo. Pero el Urías el Eteo era tan temeroso de Dios que se quedó durmiendo a la puerta de la ciudad. Y después el rey David lo mandó a llamar y le dijo, ¿por qué no has hecho lo que te he mandado? Porque como yo voy a ir a dormir con mi esposa, siendo que el arca de Dios está en la guerra y mis compañeras también. Lo mandó de regreso a la batalla y mandó después una carta. Y dice que en la carta decía, pongan a Urías el Eteo en lo feroz de la batalla y déjenlo solo. Terminó muriendo, porque los valientes de David sabían pelear espalda con espalda. Eran personas tremendas, hermanos. Eran personas que mataban ejércitos, pero de dos. Pero ellos no sabían pelear solos. Y termina muriendo Urías el Eteo, y el rey David termina tomando a la esposa de él. Y mire lo que más adelante cuenta. Viene el rey Natán, el profeta Natán, y le cuenta una historia. Y le cuenta una historia que había un hombre rico y un hombre pobre. Un hombre que tenía muchos animales y uno pobre que tenía tan solo una. Y dice que un día le llegó al rey una visita. Y en esa visita el rey pudo haber sacado de las cabras de su rebaño para darle al invitado, pero él ¿qué hizo? Fue y sacó la única que tenía ese hombre pobre y se la dio a su invitado. Y mire lo que responde el rey David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo eso es digno de la muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. David fue acusado directamente por el profeta Natán.
Si usted se da cuenta, el rey David sabía lo que había hecho, pero se volvió ciego ante su pecado. Y sabe que eso es lo que pasa, hermano, que cuando nosotros pecamos, somos ciegos delante de nosotros, somos ciegos a nuestro pecado, pero que peque otro. Oh, pastor, ¿vio? El hermano pecó. ¿Ah? Se cumple la palabra que dice que somos expertos en mirar la paja en ojo ajeno, pero somos bien ciegos para mirar la viga que está en nuestro ojo. Yo soy un pecador. ¿Sí? ¿Sabe lo que el rey David no vio? El rey David no pudo ver su pecado. Fue indolente. David fue acusado directamente por su pecado. Tú eres aquel hombre. Muchas veces nos pasa igual que David cuando hemos pecado o cometido una falta, cometido alguna falta, hemos juzgado a otras personas. Pero cuando hemos pecado nosotros mismos, se nos ha olvidado lo que hemos hecho. Miren lo que declara San Mateo, capítulo 7, verso 1. No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que midas, serás medido. Y porque miras paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. El rey David hizo lo mismo. Vio el pecado de otros antes que el de él. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando nosotros practicamos o nos dejamos llevar por el pecado. Podemos ver todo lo malo de la gente, pero no podemos ver lo malo que hay en nosotros. Podemos ver todo lo malo que hay en otros, pero no vemos lo que está en mí. No vemos que muchas veces la gente se comporta como se comporta y yo soy peor que la gente. Porque estamos ciegos, hemos sido indolentes a lo que estamos haciendo contra Dios. Podemos ver fácilmente la paja en el ojo de otra persona, pero no la viga que está en nuestro ojo. Hay varias razones por lo que esto puede pasar. Lo primero, podemos dejar que los fuertes deseos confundan la simple distinción entre el bien y el mal. Hermano, muchas veces decimos, es que no creo que Dios se enoje. ¿Por qué no le pregunta a la Biblia? Pregúntele si Dios está de acuerdo con lo que está haciendo. Pregúntele a Dios si está de acuerdo con el camino que está llevando. ¿Sabe? Porque muchas veces no abrimos la Biblia porque sabemos lo que nos va a decir Dios y no nos agrada, hermano. Si no nos agrada que nos corrijan, mucho menos vamos a querer que Dios nos hable. Hermano, yo cuando mi esposa me decía que tenía que moverme a donde Dios me estaba llevando, yo le decía, no, Dios no me ha hablado. Yo sabía que Dios quería que fuera para allá, pero yo le decía, no, Dios no me ha dicho eso. Dios tiene que conversar conmigo. Y yo veía, hermano, lo que estaba pasando. Yo estaba consciente de lo que Dios me estaba diciendo, pero yo decía, no. Y es lo mismo que pasa, hermano, cuando Dios te está diciendo que cambies tu forma de vivir, que cambies tu manera de actuar, pero tú no quieres hacerlo, porque estamos muy cómodos. Estamos muy cómodos con lo que vivimos. Estoy muy cómodo con el pecado que me lleva a tener placeres. Estoy muy cómodo con el pecado que alimenta mi carne, pero Dios no está cómodo con eso. Dios no está cómodo. Dios más bien está incómodo con lo que muchas veces hacemos. Por ejemplo, muchas han suavizado su punto de vista sobre el pecado cuando han caído en él. No, es que mi pecado no es tan fuerte como el del hermano. El del hermano fue adulterio. Yo tan solo miré. ¿Vio que no es lo mismo? Pero la Biblia declara, en el Antiguo Testamento tenía que haber un acto. Hoy día sobre
sobre cuando vino Jesús y plantó la gracia, la Biblia declara que el que mire a otra mujer y la desee en su corazón ha pecado, ha adulterado. Y muchas veces nosotros suavizamos el punto de vista de nuestro pecado. Ah, es que yo robé 10 pesos y el hermano robó 1.000.000. Hermano, es el mismo pecado. Es lo mismo, es el mismo pecado que a Dios no le agrada. Podemos coquetear habitualmente con el mal, disminuyendo nuestro sentido de reconocer lo que está mal a causa del pecado. Muchas veces, hermano, la sonrisita para allá, y la sonrisita para acá, hermano. A Dios no le agrada. A Dios no le agrada esas cosas porque a las finales, cuando practicamos el pecado, nos alejamos de Dios y al alejarnos de Dios, ¿sabe lo que pasa? Estamos propensos a morir. Estamos propensos a ser destruidos. Pero ¿sabe que hay una buena noticia? El arrepentimiento de David lo llevó a que Dios no lo dejara. El arrepentimiento mío, el arrepentimiento suyo, puede ser que Dios nos aleje de usted. Hay una frase bien que yo hasta el día de hoy no encuentro en la Biblia. Hasta el día de hoy, hermano. No, es que yo peco, yo puedo ser infiel, pero Dios es fiel. Sí, es fiel. Dios es fiel, hermano. Pero tenga algo en claro. Él no respalda el pecado. Usted no lee en la Biblia que Dios respaldó el pecado. Si usted se pone a leer de Génesis en adelante, todo lo que el pueblo hizo cuando pecó contra Dios, Dios mandó su mano. Y la única forma que Dios se arrepintiera, ¿cuál era? Que el pueblo se volviera a Él. La única forma. Hermano, cuando Jonás va a declarar la palabra a Nínive, dice tal día Dios vendrá y derrocará esta ciudad. ¿Qué hizo del rey para abajo? Hasta los animales se pusieron a ayunar. Fue el arrepentimiento del corazón que dijo que Dios no haría lo que había estipulado hacer. Y por eso el Jonás después se enoja. No, es que siempre, tú que me mandas a hablar, la palabra tuya no se cumple porque hay arrepentimiento. Hermano, la única forma que Dios levante el veredicto sobre tu vida y sobre mi vida es que haya un arrepentimiento genuino. El llamamiento de Natán recordó a David el amor de Dios. Natán le recordó a David la gran bondad de Dios. Este llamado basado en el amor y la misericordia de Dios se encuentra en la predicación del Evangelio. Pablo lo hizo en Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de la bondad, de la bondadosa, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Son preguntas que Pablo está haciendo. ¿No te das cuenta de la bondad tolerante y la paciente que Dios tiene contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Hermano, yo le pregunto a usted, ¿acaso la misericordia de Dios no significa nada para nosotros? Que no hemos dejado eso que está destruyendo nuestra casa, eso que está destruyendo a nuestros hijos, eso que está destruyendo nuestro caminar, eso que está destruyendo nuestro matrimonio. ¿Acaso la misericordia de Dios que te da todos los días no es nada para nosotros? Si supiéramos que Dios vendría mañana, hermano, haríamos lo imposible para estar a cuenta. Levantaríamos holocausto, le haríamos ayunos, nos arrepentiríamos de lo que hemos hecho mal, ¿o no? ¿Y cómo sabe que usted Dios no viene mañana? ¿Por qué no lo hace hoy día? No, es que yo tengo por tardanza. Usted no sabe el día que puede venir Dios por usted. Por eso toda la noche usted tiene que estar a cuenta con Dios. Por eso toda la noche usted tiene que tener intimidad.
realidad. Y si en algo se ha equivocado, tiene que arrepentirse y no volver a hacerlo, porque arrepentimiento es volver a direccionar el corazón hacia Dios, no hacia lo malo que hacemos muchas veces. Tengo que dejar de tratar mal a mis hijos, tengo que dejar de tratar mal a mis papás, tengo que dejar de tratar mal a mi esposa, tengo que empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Asimismo, Pedro, en el libro de los Hechos 10, 34 al 36, ese no lo anoté, así. Del 10, Hechos 10, 34 al 36. Entonces Pedro respondió: ve con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hace lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Hermano, hay paz. Si hay algo que nos hemos equivocado, si hay algo que hemos fallado en nuestro caminar, si hay algo, hermano, que hemos fallado a nuestros seres queridos, hay algo que podemos hacer, que tenemos un abogado que es Jesucristo. Y cada vez que nos arrepentimos y dejamos de hacer lo incorrecto para Dios, Él es justo y fiel para perdonarnos. Hermano, muchas veces sabemos que hemos pecado y lo volvemos a hacer. Ay, en total, Dios me perdona. ¿Sabe lo que está demostrando ahí? Que ya no hay temor, que la práctica del pecado se volvió algo habitual. La gente dice: no, es que yo sé que no voy a poder, y ni siquiera lo intenta. Ni siquiera intenta de hacer lo correcto delante de Dios. Mire lo que sigue declarando Natán para la vida de David. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su esposa, y tomaste por su mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Natán reveló el pecado de David. Natán fue muy claro al decirle a David que lo que hizo estuvo mal, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Natán fue el único que le dijo al rey David lo que necesitaba escuchar. Y hermano, y hoy día la palabra de Dios es lo único que te va a hacer frente cuando estés equivocado. Y si tienes amigos que te dicen que estás haciendo lo malo, aprécialo, porque está guardando tu vida. Aprecia a esas personas que te dicen: hermano, por ahí no hagas eso. Aprécialo, porque el hermano o la hermana o el pastor está amando lo que Dios ama, que es tu alma, y no quiere que se pierda. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De manera similar, el Evangelio deja en claro que todos somos pecadores, dado que las personas no se arrepentirán a menos que se den cuenta de que están pecando. Es necesario ayudarlos a ver su pecado con la actitud correcta, por supuesto. Hermano, si usted me ve corrigiéndole en algún área, déjeme corregirlo, porque estoy viendo algo que usted no ve, o estoy viendo algo que yo pude haber pasado y hoy día quiero que usted no lo pase. Déjeme corregirlo, no se enoje conmigo. Y si se enoja, enójese, lo voy a corregir igual, porque yo tengo algo que Dios me mandó a hacer. Yo voy a tener que dar cuenta por su vida. Yo voy a tener que dar cuenta por la iglesia. Y si yo lo veo haciendo algo malo, hermano, aunque se enoje, aunque no me hable más, no importa, lo voy a corregir igual, con las palabras correctas, pero lo voy a hacer. Porque para eso fui llamado, a pastorear la grey del Señor, no a ser su amigo. Yo no fui llamado a que usted me tenga bueno.
Muchas veces la oveja no le tiene buena al pastor porque las corrige, porque la lleva a agua que a ella no le gusta, pero al ojo del pastor son mejores, son más tranquilas. Déjeme instruirlo en la palabra, déjeme corregirlo y no se enoje conmigo si están en algo. Y si usted me ve en algo a mí, dígame, pastor, de esa forma no se hace, yo lo voy a tomar. Nunca me va a ver usted enojado cuando usted me va a corregir en algo que yo me he equivocado. A mi esposa sí, con mi esposa. Mi esposa yo me molesto, hermano. Déjame. Yo le digo, déjame tranquilo. Y ella me dice, es que yo no soy, es la palabra de Dios que te redarguye el corazón. Y es lo mismo que tiene que hacer la palabra en usted. Es lo mismo que la palabra tiene que hacer en usted mismo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. El profeta Natán hablándole al rey David, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu casa, sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tus prójimos, el cual yacerán con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Sabe de lo que le estaba hablando ahí? Usted si lee la historia, hasta ese día su familia era súper bacana del rey David, eran buenos hijos. Después de eso, el hermanastro violó a su hermana. Absalón se levantó contra el hermano, lo mató, usurpó el reino del rey David, lo echó del reino y aún así durmió con sus mujeres delante de todo Israel. Las consecuencias de pecar pueden destruir una familia. Las consecuencias de practicar el pecado en una casa puede destruir un matrimonio, puede destruir tus generaciones. Por eso cuando a mí me dicen, no, soy igual que tu papá, en lo físico puedo ser igual, pero no igual. En lo físico, yo honro a mi padre, fue un hombre de Dios, él es el que me enseñó el camino, pero yo no tengo las actitudes que él tenía. Y mis hijos no tendrán las actitudes de mi generación. Ellos serán hombres del Señor. La advertencia de las consecuencias del pecado de David. Natán explicó lo que sucedería debido al pecado. Y les dijo, id por todo el mundo. Disculpe. Natán explicó la consecuencia que traería el pecado del rey David. Tendría que pasar por un desierto. Tendría que pasar la consecuencia que él derivó de su pecado. Tuvo que volver a dormir en una carpa, a la intemperie, siendo que él estaba en un reino. Pero Dios no lo dejaría ahí. Dios restablecería el reino del rey David. Lo único que él no pudo hacer, porque sus manos estaban manchadas de sangre, fue levantar el templo para Dios. Fue lo único. Pero Dios restableció. Absalón tuvo que morir. El rey David fue devuelto a su trono. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él no nos quiere dejar morir en el desierto. Él no nos quiere dejar morir en nuestro pecado. Él lo quiere sacar de ahí porque tiene cosas más grandes para usted de las que usted se puede imaginar. Tan solo sabe, hermano, esto es lo que nos cuesta, rendirnos. Es rendirnos. Ríndase a los planes de Dios. Ríndase a la voluntad de Dios. Así como
como muchas veces nos rendimos al pecado, rindámonos a hacer la voluntad de Dios. Dejemos de hacer lo malo. Usted no va a ser justificado ni por sus obras, no. Usted va a ser justificado por Cristo. Pero rinda. Dejémonos de rendir a las cosas que han dañado nuestra vida. Dejémonos de rendir a cosas que han dañado nuestro matrimonio. Cambiemos las actitudes, cómo hacemos las cosas. Póngase de pie, estoy terminando. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio aún continúa, aún contiene buenas nuevas. No es diferente. Mientras buscamos, hallaremos. Al llamar, nos arrepentiremos. Debemos amar y señalar la consecuencia de nuestro pecado. Hermano, cada vez que usted le presenta a Dios su pecado, Dios será fiel y justo para perdonarlo. Pero cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Usted no puede engañar a Dios. Yo no puedo engañar a Dios, hermano. Usted no piense que hoy día me arrepiento, Señor, y muchas veces lo hemos pensado. Mañana voy a seguir siendo el mismo. Está en usted y en mí. No chocar, no caer, no tropezar con la misma piedra. Hermano, está en usted. Está en usted decirle no al pecado. Está en usted decir buenas palabras. Está en usted tratar bien a la gente. No es que yo soy así, pastor, no. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. El que está en Cristo es nuevo. El que está en Cristo no habla como hablaba antes. El que está en Cristo no actúa como actuaba antes. El que está en Cristo no vive su vida como la vivía antes. No, hermano. El que está en Cristo tiene nueva vida. Porque eso es lo que declara la palabra. El que está en Cristo tiene nueva vida en Cristo Jesús. Dejemos de hacer lo malo. Dejemos de pecar. Dejemos de deshonrar a Dios. Déjese, hermano. Déjese de chocar con esa piedra que más que acercarlo lo aleja de Dios. Usted no necesita pecar para estar cerca de Dios. Usted necesita tener intimidad para estar lejos del pecado. Y eso es lo que Dios necesita de usted. Intimidad para empezar a soltar las cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Permítame orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque yo no necesito pecar para estar cerca de ti. No, yo necesito tener intimidad. Necesito tener esa intimidad que me acerca a ti y me aleja del pecado. Los hombres de la Biblia que están más cerca de ti fueron los que más lejos del pecado estuvieron. Y eso no quería decir que no pecaran, no. Que entendían el tiempo y la tentación del enemigo para decir no al pecado. Y eso es lo que hoy día tenemos que ser entendidos nosotros. Ver cuál es el tiempo, cómo estamos actuando. No llegar y actuar a la quien vive, no. Sino actuar, Señor, pensando en honrarte a ti. Pensando si lo que voy a hacer te va a honrar. Pensando si cómo voy a actuar te va a glorificar. Pensando si cómo voy a tener esa actitud con las personas te voy a demostrar el amor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos ya no a ser esas personas, Señor, explosivas, no a ser esas personas que como que actúan de forma irresponsable. No, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a actuar con el respeto que tú te mereces. Permítenos, Señor, ser esas personas que te honren con todo lo que hacemos.
Señor, ayúdanos a no pecar. Ayúdanos a estar entendidos en que si voy a hacer algo y eso te va a lastimar tu corazón, te va a deshonrar, te voy a dejar mal, Señor, permite decir no al pecado. Señor, permite decir no al pecado. Permite, si hoy día estoy viviendo una vida tan normal que lo he normalizado, permite cambiar mi manera de vivir y decir no a esa manera de vivir que ha lastimado tu corazón. Permite decir no a las palabras vanas que lastiman a mi familia. Permite decir no a las palabras, Señor, que lastiman a mis hijos. Yo en todo camino te quiero honrar. Permítenos, Señor, honrarte y bendecir tu nombre en todo lo que hago. Queremos estar en tu presencia, eso es lo que anhelamos. Yo no anhelo nada más que tu presencia. El rey David lo entendió, se arrepintió y dijo que si algo me vaya a quitar, que no me quite nada, Señor, que sea tu presencia, que tu presencia no sea parte de mí. El rey David lo dijo, que tu presencia no sea parte de mí. Y es lo mismo que decimos con iglesia, Señor. Si hemos errado en nuestro camino hoy día, Señor, nos arrepentimos, pero que tu presencia no me deje, que tu presencia no sea parte de mí, que tu presencia me acompañe donde quiera que vaya. Señor, por misericordia, te honramos, te bendecimos y queremos, Señor, hoy día irnos diferentes, con otra mentalidad, con otros chips. Queremos, Señor, dejar nuestra mala manera de vivir. Por misericordia. Yo sé que va a costar, no va a ser de un día para otro. Pero, Señor, se puede. Yo lo pude hacer. Señor. Las palabras que lastimaban a mi esposa hoy día ya no están. Porque fuiste tú y fue la intención de mi corazón en hacerlo. Las palabras que lastimaban a mis hijos ya no están. Cuando yo me enojaba con uno, me enojaba con todo eso, ya no está, Señor. Y eso te lo agradezco porque yo puedo decir que sí se puede con Cristo. Con Cristo la vida puede ser mejor. Con Cristo el matrimonio puede ser mejor. Con Cristo la vida con tus hijos pueden ser mejor. Con Cristo la vida de tus amistades pueden ser mejor. Con Cristo la vida con tus padres pueden ser mejor. Porque Cristo todo lo cambia, Cristo todo lo llena, Cristo todo lo edifica, Cristo todo puede hacer algo poderoso cuando no podemos hacer nada. Cuando la gente dice que va a ser de Cristo puede hacer algo grande con alguien tan pequeño, Señor. Señor, contigo sí podemos, sí se puede, Señor, contigo sí se puede. Con la palabra del Señor en nuestro corazón sí se puede. No estoy diciendo que no cueste, no estoy diciendo que muchas veces no te vas a caer. Estoy diciendo que con la palabra del Señor sí se puede avanzar, sí se puede levantar, sí se puede edificar algo nuevo, sí se puede, Señor. Sí se puede, contigo sí se puede. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a guardar esta palabra. Ayúdanos a bendecir tu nombre en todo lo que hacemos. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo a tu iglesia. Bendigo tu novia. Bendigo a las familias representadas. Y declaramos que con Cristo sí se puede. Que con Cristo todavía hay esperanza. Que con Cristo todavía hay edificación. Que con Cristo todo lo que el enemigo destruyó lo puede volver a levantar y edificar en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor lo bendiga, hermano. Van a pasar los niños. Que pasen los niños. Aquí.
Que el Señor bendiga a los niños. Simón, Jeremías, Maximiliano y la Sayem. Eso. Ahí sí, ahí sí. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Salmo 23:1. El pastor bendice las ovejas. Aplauso para ellos. Si usted se pregunta ¿por qué están los niños aquí, están siendo enseñados? Porque ellos son el futuro del mañana. Y si usted se da cuenta, hoy día todas las leyes que se puedan estar levantando están en contra de la crianza de nuestros hijos. Por eso usted tiene que enseñarlos. Por eso usted tiene que instruirlo en el camino. Eso es trabajo suyo, trabajo mío. ¿Usted dice amén a eso? Hermano, no es trabajo, porque si usted no lo instruye, habrá un mundo que lo instruya por usted. Así que damos gracias a los profesores y tenemos una buena noticia. Vamos a hacer acá adentro por mientras y vamos a tener aquí adentrito a los niños por mientras que se prepara afuera. Amén. Así que póngase de pie la iglesia. Gracias por estar aquí. Gracias, Mauri, te echaba de menos. A la Jenny. Dios te bendiga, hermano José. Que el Señor te bendiga. No se le olvide venir a la casa del Señor. Aquí encontramos cosas buenas, cosas que edifican el alma. Amén. Así que gracias. Así que levante su manito. Jehová te guarde. Jehová te bendiga. Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga de ti, de mí, misericordia. Jehová traiga sobre ti, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tus finanzas, paz, y nos pueda bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén, amén. Despídase de su hermano, despídase, abrácese, porque nos vemos el martes. El martes nos encontramos presencial en nuestro servicio de discipulado, módulo 1. Mañana a las 6 de la mañana estamos orando, así que para que sea parte y que el Señor bendiga a los hermanos que nos siguen a través de la sintonía del Facebook. Que estén bien, chao, chao, cuídense.